El cambio climático es una amenaza presente, pero también un desafío con numerosas oportunidades. Uruguay consiguió en la última década implementar una transformación energética que lo hizo posicionarse como un gran productor de energías renovables, reduciendo drásticamente las emisiones asociadas a la generación de electricidad. Ahora es el turno del transporte, el mayor emisor actual de dióxido de carbono en nuestro país. Les presentamos el proyecto Hidrógeno Verde, una apuesta imprescindible que no solo produce beneficios ambientales, sino que también trae enormes posibilidades de desarrollo en un sector casi inexplotado. Y hay más en esta edición. Les mostraremos investigaciones de Facultad de Veterinaria sobre agresividad en perros. También hablaremos sobre la práctica de actividades deportivas de personas que padecieron COVID y analizaremos todo lo relacionado con la aplicación de una nueva dosis de vacunas a más de 1 millón de uruguayas y uruguayos inmunizados con Sinovac. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Uruguay debe completar su cambio de matriz energética. Si bien la generación de electricidad en nuestro país se hace casi completamente en base a renovables, nuestros medios de transporte siguen quemando combustibles fósiles. Como vemos en esta primera gráfica, en el año 2020 más del 40% de nuestra canasta energética estaba compuesta por hidrocarburos, como se ve en la barra roja y también la pequeña amarilla. Este porcentaje sería aún mayor de no haber atravesado las restricciones de la pandemia. Sin embargo, cuando miramos esta otra gráfica, vemos que la potencialidad de generación energética en base a fuentes renovables alcanza las 3/4 partes de la capacidad instalada. Claramente, aún sin nuevas inversiones, se podría reducir de manera sensible el uso de hidrocarburos. De hecho, en esta última gráfica se aprecia claramente que el crecimiento del consumo eléctrico en nuestro país es lento y está muy lejos de requerir el máximo de la capacidad instalada. En definitiva, tenemos energía renovable excedentaria, pero nuestro consumo eléctrico no la demanda. Hay energía disponible para comenzar a desplazar a los hidrocarburos como fuente de nuestros vehículos. Para eso se está desplegando el proyecto Hidrógeno Verde en nuestro país y sobre eso vamos a conversar con la ingeniera María José González, coordinadora de la Unidad Ambiental del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ingeniera González, bienvenida a Sobre Ciencia. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí acompañándolos y poder discutir con todos ustedes este tema que es bien interesante. Totalmente, el gusto es nuestro y además, como decíamos, ¿no? Todos sabemos que Uruguay dio un gran paso a nivel global con su primer cambio de matriz energética, pero está lejos de ser esto una meta, es apenas una estación en el camino. Sí, correcto. Uruguay ha hecho muy bien los deberes en lo que es la transformación de la matriz eléctrica. Hemos logrado realmente un cambio que generando mucha fuente de energía en base a energías renovables, el sol, el viento, el agua, la biomasa. Tenemos que seguir con eso, no podemos bajar los brazos, pero también tenemos que apuntar a lo que llamamos descarbonizar otros sectores como es el transporte y la industria para poder justamente seguir bajando nuestras emisiones de carbono y además produciendo de una forma más amigable. Y el gran nicho es el del transporte, como decíamos, a donde está nuestro consumo alto de hidrocarburos. Correcto, y para eso tenemos distintas estrategias. El hidrógeno verde es una de las estrategias que estamos promoviendo, pero en verdad también a escala más pequeña, a cortas distancias, está todo lo que es movilidad eléctrica, y para distancias un poco más largas, más de largo recorrido, como pueden ser en camiones u ómnibus, el hidrógeno verde se posiciona como el vector energético que logra en verdad mayor eficiencia, mejores resultados. Y esto se ve en Uruguay, pero se ve en el mundo. O sea, estamos enganchando a una tendencia que sucede y que es muy natural para el Uruguay pasar a esto por justamente lo que ha sido ya su transición en esta primera etapa. La pregunta básica es: ¿qué es el hidrógeno verde y por qué esa aclaración de verde?
Perfecto. El hidrógeno en verdad se puede obtener de muchas maneras. Hoy en día se produce hidrógeno, lo que llamamos el hidrógeno gris, es el principal que se produce, que es en base a fuentes justamente fósiles, proviene de hidrocarburos. Y a través del hidrógeno verde lo que hacemos es producir hidrógeno en base a energías renovables. En verdad es en base a agua, se hace un proceso de electrólisis y se obtiene la molécula de hidrógeno por el oxígeno, que ese hidrógeno es verde por la forma en que se obtiene. Hay muchas formas de obtener, hay colores de hidrógeno, y el que es el más adecuado para esto es principalmente lo que llamamos el hidrógeno verde. También puede ser visto como una manera de almacenar energía que de otra manera se desperdiciaría. Hoy Uruguay tiene un excedente variable de producción eléctrica. Correcto. La energía eléctrica en verdad renovable, sobre todo la eólica y solar, tiene eso que la puedes producir cuando tenés sol o cuando tenés viento, digamos. Que cuando eso no hay, inclusive hasta la hidráulica, que con las represas tiene cierta capacidad de almacenamiento. Todos sabemos que cuando hay épocas de seca te puede llegar a quedar también sin esa energía. Entonces lo que permite el hidrógeno es aprovechar esos momentos en que te sobra esa energía, por ejemplo en las noches en el Uruguay, que consumimos menos energía porque está la mayoría del país durmiendo, digamos, y con menor producción, y hay mucho viento, tenemos más energía disponible eléctrica, que podemos transformarla en hidrógeno en esos momentos y utilizarla en otro momento, que es cuando nos conviene, por ejemplo, en el transporte o inclusive para otro tipo de usos. Además nos permite trasladarla y usarla aun cuando no haya tendido eléctrico, que es otra de las ventajas también. Exactamente, tiene su desafío de traslado, como todo, porque principalmente es un gas, digamos, lo que estaría trasladando, pero perfectamente tú lo puedes trasladar ya insisto, para transporte o para un uso industrial o para producir una nueva materia prima. ¿En qué estado está hoy el desarrollo de este proyecto en Uruguay? O sea, la teoría de alguna manera la conocemos y un poquito usted explicó una parte. Ahora, ¿en qué estamos hoy y cómo sigue, cómo llega esto en definitiva a las carreteras o a los medios de transporte? Bueno, hoy en día en Uruguay lo que estamos intentando es promover esa demanda. Hoy Uruguay el transporte ninguno utiliza gas, digamos, no es una de los métodos utilizados. Sí empezamos a tener movilidad eléctrica, supongo que ya habrán visto algunos ómnibus en las ciudades y demás, pero hay que empezar a generar el conocimiento nacional, la normativa nacional y también experiencias y demandas. Entonces para eso estamos trabajando en varias líneas. Una es impulsando un primer proyecto piloto, un piloto que permita probar y testear, digamos, esta tecnología, que es con electrólisis y aprovechando la energía que tenemos renovable en la red actualmente, y poder tener unas primeras unidades de transporte a larga distancia que sean en base a hidrógeno. Entonces, para eso estamos pensando hacer una convocatoria, un proceso abierto de convocatoria para justamente tener una solución público-privada que nos dé unos primeros pasos. Pero a la vez estamos también armando nuestra hoja de ruta o estrategia de hidrógeno a nivel nacional, que no es solo para transporte, porque ya les adelanto que en el mundo se está buscando el hidrógeno para descarbonizar, por ejemplo, Europa o a los países asiáticos, y van a necesitar hidrógeno de otros países, no alcanza con las fuentes renovables que tienen ellos. Entonces el Uruguay, ¿por qué no? Podría ser un país exportador de hidrógeno también, o sea que no solo para consumo local, sino también para otro tipo de consumos y exportación, y es por eso que queremos ir generando nuestra hoja de ruta para poder posicionarnos en esa línea, además de, por supuesto, promover todo lo que es la investigación y la innovación en este tema y generando capacidades y formación que estamos trabajando con la ANI y con distintos estrategias. Justo dejó la respuesta a donde continuaba la pregunta. ¿Cómo incorporamos el conocimiento nacional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que investigar? ¿Qué es lo que tenemos que generar como propio en esto? Hoy en día en la academia ya hay ciertos niveles de conocimiento, en Facultad de Ingeniería, en Facultad de Ciencias, digamos que en Facultad de Química, hay ya grupos y profesionales que trabajan el tema hidrógeno en sus distintas modalidades, no solo verde, pero aún tenemos que fortalecernos porque realmente aparecen más soluciones tecnológicas en lo que es los vehículos, el tipo de vehículos, las celdas de combustibles para almacenar este hidrógeno y sus distintas soluciones, digamos. Entonces, bueno, a través de ahí, este año, por ejemplo, salió el Fondo Circular de Energía, en el cual uno de los desafíos planteados fue soluciones para el tema del hidrógeno y cuál sería la mejor tipo de solución para pensar en Uruguay como un país exportador de hidrógeno, por ejemplo. Pero además, estos procesos entendemos que lo tenemos que seguir articulando con la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Más allá de que el propio piloto buscamos que sea un lugar de aprendizaje y generación de conocimiento, ¿no? En base a una experiencia concreta y funcionando que nos permita también generar
conocimiento nacional en organismos públicos, pero también en el sector académico y las empresas. Dos o tres preguntas importantes. Por un lado, hablamos de algunos excedentes que tenemos en generación de renovables, pero además de que hay excedentes en la instalado, hay mucho potencial todavía y ni hemos empezado a pensar, por ejemplo, en generación eólica offshore. Exactamente, exactamente. El Uruguay tiene mucho potencial todavía para aprovechar en tierra, digamos, tanto solar como eólica. O sea, hemos instalado hoy en día y nos alcanza para nuestra demanda ya la capacidad que tenemos, digamos, pero podemos crecer mucho más. Tenemos más viento, tenemos más sol, tenemos espacio, por lo tanto podemos producir más del doble o triple lo que hoy consumimos, hasta bastante más, lo cual nos permitiría producir hidrógeno y exportarlo. Pero además también tenemos el Río de la Plata, la costa oceánica, que tiene muy buenas condiciones de viento y por ende nos podrían permitir también aprovechar ese recurso, que es lo que también se está explorando. Estamos buscando por lo menos identificar cuál es ese potencial. Hoy en día tal vez no sea la primera opción, porque si tenemos en tierra es lo que surge primero como más interesante, pero puede llegar a ser en un mediano plazo una solución a explotar si queremos ser realmente un actor importante en esto. Excelente. Y todo esto, como veníamos diciendo desde el arranque de la nota, termina en un combustible que mueve algunos vehículos que ya se ven en otras partes del mundo. Hay países que están ya poniendo en circulación algunos trenes que a pila de hidrógeno, camiones, ómnibus, vehículos particulares. ¿Se los imagina usted en las calles y en las carreteras de Uruguay? Sí, me los imagino, no ya, probablemente más pensando en el 2030, pero creo que Uruguay tiene todo el potencial. De hecho, tenemos la primera ruta eléctrica de América Latina, tenemos una cantidad de estaciones, o sea que en tecnologías que ya están un poco más maduras y más consolidadas a nivel global, Uruguay se posiciona y busca marcar también un lugar ahí, y lo estamos haciendo. Yo le tengo mucha confianza en que Uruguay logre esa transición. El mundo entero lo está demandando, digamos. Les diría que no nos podemos quedar atrás. Y lo que tenemos es que llegar dentro de los primeros. Imagínense que también tenemos a nuestros vecinos que tienen muy buenas energías renovables, tienen muy buenas condiciones, pero en Uruguay, en nuestra pequeña escala, tenemos esta capacidad, también una fuerte institucionalidad seria, confianza, que hace que las inversiones vengan. De hecho, toda la primera transición estuvo fuertemente desarrollada por inversiones privadas, digamos. Bueno, en el tema hidrógeno también puede ser un camino, acompañando siempre de políticas públicas para promover todo esto de forma lo más armoniosa posible y que nos derrame lo mayor posible también en nuestra economía. Y la despido acompañado de algunas imágenes que tienen que ver con el proceso de producción de hidrógeno verde. Hablando de eso, ¿no? Recién se veían en la pantalla imágenes de catástrofes climáticas y tiene que ver también con esto, ¿no? Con el cumplimiento o la superación, si se quiere, de los objetivos y las metas en cuanto a lo que Uruguay le propone al resto de los países en cumplimiento de los acuerdos de reducción de emisiones. Con esto estamos dando un paso bárbaro. Sí, la verdad que sí. En los compromisos que tenemos hoy asumidos como país, el hidrógeno no estaba, porque en su momento no tenía el tipo de madurez tecnológica y de desarrollo que se ve a nivel global, pero con esto podríamos llegar a aumentar nuestra ambición, digamos, si logramos efectivamente estos cambios, y bueno, estamos trabajando para intentar que eso suceda. Ingeniera María José González, muchísimas gracias por esta conversación. Ojalá que la próxima tenga unos anuncios y algunos avances en cuanto a la implementación del proyecto Hidrógeno Verde. Cómo no, con mucho gusto. Ojalá lo podamos hacer de una entrevista directamente desde un lugar donde se esté produciendo hidrógeno verde ya en el país. Nos va a encantar y ahí estaremos cuando nos convoquen. Muchas gracias. Gracias por difundir. Hasta luego, buenas noches. Primer bloque de Sobre Ciencia que llega a su fin. A la vuelta vamos a conversar como siempre con Alexandra Perrone, con Daniela Hirschfeld. Vamos a hablar de perros, pero vamos a hablar de deportes, COVID. No se vayan, quédense en TV Ciudad. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre.
En este año y tanto que llevamos de pandemia, mucho hemos aprendido, pero todavía mucho nos sorprende de lo que es el desarrollo de la enfermedad COVID-19 en cuanto a lo que es padecer, el tránsito por la enfermedad, desde aquellos que dicen que no sintieron absolutamente ningún síntoma, a aquellos que la atraviesan con cuadros delicados e incluso con pérdida de vidas. Pero ¿qué pasa después? También sabemos que las secuelas son muy variables y quienes mantenían algún tipo de actividad deportiva y que intentan retomarla, se encuentran con ese gran interrogante. ¿Se podrá o no se podrá y de qué manera? Si existiera la posibilidad, se debe o se puede volver a practicar deportes. Está aconsejado. Incluso Daniela Hirschfeld estuvo trabajando en ese tema. Daniela, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches, buenas noches. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. A quienes padecieron la enfermedad, a quienes y ya practicaban algún deporte, alguna actividad física, y a los que no practicaban pero querían empezar. Claro. Bueno, ahora la enfermedad es una excusa, es un escollo. ¿Qué se puede hacer? Claro. Además, Daniela, me quedé pensando mientras te escuchaba. El deportista profesional, el de alto rendimiento, ha tenido un seguimiento a lo largo de si padeció la enfermedad por parte de médicos deportólogos, pero estamos rodeados todos, practicamos algún tipo de actividad física de una u otra manera. Y ahí está la gran duda, ¿no? ¿Qué hacer? Exactamente. Bueno, eso fue lo que le fuimos a preguntar a la Cátedra de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas y particularmente a su profesora agregada Sofía González, a la doctora Sofía González, que le acercamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice la medicina, qué dice la ciencia respecto a la práctica deportiva después de haber padecido COVID? Y esto es lo que nos contó. Bárbaro, la escuchamos y la vemos. Una persona que haya tenido COVID puede y debe volver a hacer actividad física por los beneficios que genera su salud, sea que haya practicado previamente o que sea una persona sedentaria. Lo que sí hay que tener ciertos cuidados en el control de salud, sobre todo teniendo en cuenta la severidad de la enfermedad, cómo la cursó, para evaluar bien su estado de salud previo al reintegro de la actividad física o al inicio de la actividad física que vaya a practicar. De la literatura internacional que ha aparecido, en los tiempos que se pautan para el reintegro a la actividad deportiva, pueden iniciarse incluso desde la etapa de aislamiento, siempre y cuando esté asintomático o a partir de los 7 días sin síntomas. Lo que está pautado es un protocolo de reintegro al juego gradual, escalonado, básicamente en 6 etapas. Iniciando en la etapa 1 sobre todo con actividades leves, actividades de la vida diaria o caminatas, y son estas las que se pueden iniciar incluso en la etapa de aislamiento, obviamente si es intradomiciliario, si se tiene espacio, con alguna actividad que se pueda hacer desde la casa. Las etapas se dividen en 6 estadios escalonados, generalmente culminan más o menos 17 días post iniciada la enfermedad. Hay algo que quedó sin dudas, Daniela. Puede y debe hacer deportes, haya hecho o no deportes antes, ¿no? O sea, aprovechá que tuviste COVID y movete. Exacto, o sea que la respuesta no es que no solo es posible, sino que es deseable hacer actividad física, siempre con control médico muy estricto, sobre todo en las primeras etapas. Y eso se debe por supuesto, a la enfermedad, al desconocimiento de la enfermedad, al desconocimiento de las secuelas que puede dejar la enfermedad. Pero también le preguntamos a la doctora Sofía González por qué este estricto control médico, y bueno, esto es lo que nos contó sobre esa pregunta. Vemos la segunda parte de la nota. El deportista o la persona que tuvo COVID al reintegrarse a la actividad física, lo que puede notar son síntomas respiratorios, ¿no? Por ejemplo, sobre todo son síntomas de la esfera respiratoria y de la esfera cardiológica.
por ejemplo, una percepción del esfuerzo mayor, o sea, una fatiga precoz, o sea, con el mismo esfuerzo que hacía antes se cansa más. Palpitaciones, que ya si bien la frecuencia cardíaca aumenta durante el ejercicio, puede haber un aumento exagerado, y ese aumento exagerado puede generar la percepción de los latidos en el pecho, que son las palpitaciones. Puede bajar la saturación de oxígeno, eso está bueno en las primeras etapas, un seguimiento con saturómetro de oxígeno. Puede tener dolor en el pecho. Una de las repercusiones que pueda generar el COVID es la miocarditis y la pericarditis, entonces eso se puede manifestar de esa manera y son sobre todo los signos y los síntomas que hay que seguir en las etapas precoces frente al reintegro deportivo. Y a veces no tan precoces porque depende de la severidad del COVID, a veces hasta 2 meses puede haber cierto riesgo, cierta variabilidad, fragilidad en el organismo que hay que estar siguiendo poco a poco. Cualquier persona que haya tenido COVID, la sugerencia nuestra es que consulte al médico. El examen clínico, sobre todo en la anamnesis y el examen clínico cardiovascular, es fundamental. El examen también de la esfera respiratoria y el electrocardiograma. Eso es básico. Si la persona estuvo internada, estuvo ya considerada una enfermedad moderada a severa, tiene que, además de tener esa evaluación clínica del médico, una evaluación cardiológica más exhaustiva, donde puede incluir otros exámenes de sangre y también exámenes de imagenología. Y el seguimiento por un cardiólogo, sobre todo idealmente por un cardiólogo que se dedica a la parte de deporte. O sea, no se vuelve a la actividad deportiva como antes, es decir, bueno, me enfermé y yo hacía tal rutina, me siento bien, recupero la rutina como antes. No, hay que asesorarse y controlarse. Exacto, Sofía contaba que hay etapas, ¿no? Y sobre todo tienen que ver con estos síntomas que ella describía y que pueden ir desde la simple fatiga realmente hasta cuestiones más severas como la miocarditis, que en realidad está asociada a otro trastorno que, si bien no es vinculado directamente con el COVID, sí con la miocarditis, que es la muerte súbita. Y en los deportistas, por supuesto, esto siempre genera no solamente preocupación, sino interés. Entonces, ella nos va a explicar en el próximo bloque por qué sobre esto. Pero además, le preguntamos sobre la ciencia, ¿no? Sobre qué ha hecho la cátedra de Medicina del Deporte por todo esto que ella nos está contando. Y bueno, nos contó que lo que trabajaron en este año y medio es en justamente preparar una guía para médicos generales y deportólogos que los ayude a asesorar a los pacientes que ya practicaban alguna actividad física o los que no y quieren hacerlo después de tener COVID. Y bueno, y ese es el resultado de ese trabajo de investigación, de revisión bibliográfica que han hecho y que bueno, que acá aporta la cátedra y sus profesionales. Pero mejor que lo cuente ella, Dale, ¿no? dale, la última parte del informe, adelante. Al concepto de muerte súbita, ¿qué pasa con las personas que tuvieron COVID? Pueden tener sí un riesgo aumentado, sobre todo en las personas que tuvieron la enfermedad moderada severa, por el hecho de que el SARS-CoV-2 es uno de los virus que pueden causar miocarditis. La Cátedra de Medicina del Deporte, como una de las líneas de investigación, se centró en lo que es los protocolos de evaluación médica preparticipativa de las personas que tuvieron COVID y los protocolos de reintegro a la práctica de actividad física. El protocolo para evaluación médica preparticipativa y reintegro a la práctica de actividad física está destinado a los médicos, sobre todo a los médicos especialistas en medicina del deporte, pero también es una herramienta para los médicos generales, los médicos de referencia de las personas que se atienden en sus prestadores de salud. Es la línea, digamos, más que nos preocupamos más en trabajar porque es lo que va encaminado a la prevención y a un reintegro seguro y al cuidado de la salud del deportista y sobre todo a estimular la práctica de actividad física segura que es tan necesaria, ¿no?
Pedir consejos, asesorarse, chequearse y sobre todo no demorar, si se puede, la vuelta a la actividad física o el ingreso. Exactamente. Sí. Esta es una de las líneas de investigación, como decía Sofía, de la Cátedra de Medicina del Deporte, pero por supuesto no es la única, sino que es la que por coyuntura ha sido preponderante, pero también trabajan con actividad física en embarazadas, en pacientes oncológicos, en personas que han tenido algún trastorno cardíaco y tienen que rehabilitarse, e incluso hasta pacientes epilépticos. O sea que hay una variedad de líneas de investigación vinculadas a la medicina del deporte que es bien interesante cómo se desarrolla en esta cátedra que empezó en 1982. Mirá, debe ser de las más nuevas tal vez, ¿no? De Facultad de Medicina. Es probable. Exacto. Sí. Daniela, muchas gracias. No, bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y cambiamos de tema totalmente, ¿no? Porque salimos del COVID de la actividad física y vamos a volver a hablar de mascotas. Recordarán, hace algunas semanas hablábamos de gatos, hoy vamos a hablar de perros y de algo que preocupa, que ha estado incluso, ustedes saben, en discusión a nivel parlamentario y demás, y tiene que ver con la eventual agresividad o no de perros, de algunas razas en particular, y de qué hacer ante eso. Alexandra Perrone trabajó bastante y bueno, nos va a contar qué es lo que pudo ir sabiendo. Alexandra, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos. Bueno, así es, el tema de la agresividad en perros es un tema que trae consecuencias sobre la salud y el bienestar. Bueno, es un tema que está, digamos, sobre la mesa por varias razones, ¿no? Y bueno, quisimos acercarnos justamente a que nos expliquen desde el punto de vista científico, biológico, qué es la agresividad y qué tipo de comportamientos llevan justamente a los perros a que sean agresivos, ¿verdad? Bueno, estuvimos hablando con Juan Pablo Damián, él es veterinario, trabaja en el Departamento de Biociencias Veterinarias de la Facultad de Veterinaria, es especialista en comportamiento canino. Y bueno, él nos explicó cuál es la definición biológica de la agresividad y cómo se clasifica según a quién está dirigida. Muy interesante todo lo que nos cuenta, lo vemos en este primer tape, Gustavo. Adelante, lo vemos. Soy Juan Pablo Damián, soy veterinario, soy docente del Departamento de Biociencias Veterinarias de la Facultad de Veterinaria. Es importante resaltar que la agresividad es un comportamiento normal de la especie. ¿Sí? Eso me parece que es fundamental para empezar. Y aquí sí me gustaría hacer una pausa y salir un poco de lo que pasa en perros. La agresividad es un comportamiento normal de la especie humana. Y si revisamos cifras de muertes de personas, son mucho mayores las cifras de los propios humanos hacia los humanos que desde otros animales, inclusive los perros. La agresividad se puede clasificar desde muchos puntos de vista. Una, por ejemplo, es hacia quién está dirigida la agresividad. Puede ser una agresividad dirigida hacia otros perros, otras especies, incluyendo, por ejemplo, al ser humano, ¿no? La agresividad puede ser entre machos, en el caso de agresividad entre perros, entre machos o entre hembras. En el caso de agresividad hacia humanos, ya la clasificación es más amplia. Podemos hablar de una agresividad maternal, una agresividad redirigida, agresividad por juego, agresividad territorial, agresividad por otros elementos como pueden ser, por ejemplo, endocrinopatías. Hay algunas como el hipotiroidismo, que ya se ha demostrado que es parte de uno de sus efectos secundarios, por decirlo de una manera, es la agresividad, ¿no? Podemos decir que en general, revisando la mayoría de los trabajos, la agresividad sigue siendo de los problemas de comportamiento más frecuentes en la clínica, o sea, de aquellos veterinarios, etólogos que trabajan especialmente en problemas de comportamiento de mascotas, en este caso de perros. Interesante todo el tema de las razones, ¿no?, médicas, ¿no?, los trastornos de salud que pueden generar esa agresividad. Sí, nos contaba Juan Pablo, Gustavo, que más del 60% de los perros que tienen conductas agresivas presentan señales antes del primer año de edad. Nos decía también que a nosotros no nos enseñan a educar a un perro
Y también nos contaba algunas maneras de, por ejemplo, juegos con el perro cuando son cachorros, que no es bueno que jueguen a morder las manos, y ningún otro tipo de juegos que no le hagan entender al perro qué rol tiene lo que llama dentro de la manada, ¿verdad? Nos decía que justamente es erróneo creer que el perro no es feliz si no se lo deja, por ejemplo, nos daba algunos ejemplos, subir a la cama o subir al sillón, y bueno, son a veces pautas de crianza que realmente no se conocen. Obviamente no quiere decir que todos los perros que se suben a la cama o que se suben al sillón vayan a generar conductas agresivas, pero nos decía que sí es importante que el perro entienda qué rol de poder tiene dentro de la manada. Y también nos contaba Juan Pablo algo muy importante, que es cómo se mide en nuestro país la agresividad según las razas. A ver, lo vemos entonces, la segunda parte. Lo del vemos. informe. Dale. Toda persona que es mordida por un perro u otro animal y es hospitalizada, el hospital tiene, o la mutualista tiene la obligación de hacer la denuncia frente al Ministerio de Salud Pública. En Uruguay, el promedio de personas mordidas por perros y que son hospitalizadas andan en el entorno de 2.500 a 3.000 por año. La edad más vulnerable son los niños, pero por lejos. Y esto sí sigue un patrón internacional, es el mismo, es un calco a nivel internacional. Y además dentro de los niños son los varones que reciben más ataques que las niñas. Y esto está explicado en parte por una serie de trabajos internacionales vinculados al tipo de comportamiento que realizan los niños, que es mucho más gesticuloso, más activo, más de acciones, que el de las niñas, que es un poco más tranquilo. En términos generales, lo que podemos ver es que en general, dependiendo de la fuente de información, es el resultado que tenemos en las diferentes razas. Por ejemplo, desde el punto de vista de etología clínica, una de las razas que aparece en los primeros lugares es el Cocker, pero también aparece, por ejemplo, el Rottweiler o el Cimarrón. Si vamos a lo que tiene que ver con las razas desde el punto de vista de las denuncias del Ministerio de Salud Pública, ahí aparecen ya razas grandes. Estamos hablando del ovejero alemán, el Rottweiler, también aparece el Cimarrón. Y si nos vamos a la tercera fuente de información, que es de la percepción de los veterinarios, ahí aparece por primera vez, según la opinión de los veterinarios, las razas tipo Pitbull. Después aparece también el Cocker, aparece el Cimarrón, entre otros. Si uno ve la visión general, lo que sí podemos sacar en conclusión es que dependiendo de la fuente, es las razas que aparecen. Eso es importante. Segundo, la única raza que aparece en las tres fuentes de información en los primeros puestos, por decirlo de una manera, es justamente el Cimarrón. Me venía llamando eso la atención, ¿no? Que en los listados de distintas fuentes, la única raza que se reiteraba, bueno, el Rottweiler también aparecía en 2 de 3, pero bueno, el Cimarrón era como omnipresente. Sí, justamente sorprende este tipo de explicación desde el punto de vista científico, ¿verdad? Juan Pablo nos explicaba también algo muy importante, que es el concepto de una salud, la importancia de abordar este tema como problema de una interfaz hombre-animal-ambiente, ¿verdad? Y de tratar este tema en forma interdisciplinaria. Nos destacaba y nos contaba que por primera vez en la currícula de veterinaria de la facultad se incluyó la disciplina de etología y bienestar animal en la carrera de veterinario, y también nos habló de la importancia de la creación este año del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Y bueno, nos hablaba de que es necesario que se cumpla la fiscalización de perros agresivos con bozal o correa, y también la importancia otra vez en la educación, nos decía, sobre todo en la educación y educar a los niños. Y otra cosa que nos explicaba era la importancia de no legislar en función de razas puras, porque nos contaba que la mitad de las agresiones son realizadas justamente por razas cruzas. Nos explica todos estos conceptos, esta importancia de abordar este tema desde distintos puntos de vista. Muy bien, vemos la última parte del informe entonces. Lo vemos. Tenemos una ley muy importante
18.471, hay decretos municipales, decretos presidenciales, donde está bien establecido los criterios básicos de tenencia responsable. Entre ellos, la identificación del animal. Eso sí es sumamente importante y esperemos que a partir del instituto se refuerce el concepto, porque no es solamente la identificación, es hacerse cargo de los animales o los individuos que tenemos a cargo. La mitad de los eventos agresivos que participan perros son razas cruzas. Entonces, legislar en función de razas puras, como si fueran potencialmente peligrosas, por otro lado está dejando en claro de que todos los otros no son peligrosos. Y en realidad no tenemos elementos para decir si un animal es o no peligroso, potencialmente peligroso. En general los perros pueden ser todos potencialmente peligrosos, porque incluso si hablamos de un chihuahua u otras razas chicas que pueden ser agresivas, que de hecho hay varios trabajos científicos en la actualidad que lo muestran en los primeros lugares, pueden ser agresivas y pueden llegar a provocar la muerte, por ejemplo, de un bebé. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad con respecto a esto. Quizás lo más cauteloso sería arrancar con el principio y hacer que lo que tenemos funcione. Y iremos viendo sobre la marcha qué nuevos elementos científicos van apareciendo, que nos den elementos para ir ajustando. Pero por el elemento, a la fecha no tenemos ciertamente elementos que nos digan sí o sí que una raza es determinante, es decir, que si ustedes van a tener determinado un perro de determinada raza, sí o sí va a ser agresivo y que va a generar lesiones. Eso hoy por hoy no tenemos elementos para poder afirmarlo. Bueno, muy claro todo, Alexandra, el trabajo desde allí de Facultad de Veterinaria, incorporando además el conocimiento de algunas razas que son particulares de nuestro país, ¿no? Sí, justamente. Bueno, y él nos decía la importancia de hacer que se cumpla la ley de tenencia responsable y que, bueno, no hay pruebas científicas para determinar si una raza podría ser potencialmente más agresiva que otra. Y bueno, justamente la importancia de abordar este tema de forma interdisciplinaria, poniendo énfasis en la educación y disfrutar de las mascotas de los perros, que en mi caso personal son de las más lindas. Muy bien. Alexandra, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Cerramos aquí el segundo bloque de Sobre Ciencia. Recordamos, como hacemos siempre, nuestras vías de contacto abiertas tanto para el público en general, para ustedes amigos que nos están mirando, como para investigadores o personas que nos quieran hacer llegar documentación, material que recibimos regularmente con algunos temas que son realmente interesantes y que han ido pasando por la pantalla de Sobre Ciencia. Insisto, correo electrónico, nuestras redes sociales, la posibilidad de rever algunos capítulos o tramos de Sobre Ciencia también en YouTube y demás posteos. Así que bueno, a vuestra disposición. Última pausa, ya volvemos. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Lamentablemente, la evolución de la pandemia no deja de ser noticia y no deja de ser tema de interés. Aunque nos gustaría un día poder dar vuelta a la página, no podemos hacerlo aún. Y en estos días que han transcurrido desde la última edición de Sobre Ciencia, se han acumulado novedades. Por ejemplo, la decisión que ya está en marcha de administrar una tercera dosis de vacuna en nuestro país, en este caso vacuna Pfizer, a quienes han sido vacunados con esquema completo de Sinovac. La detección informada en la jornada de ayer de una variante uruguaya, una variante generada en nuestro país, la P6 del SARS-CoV-2, variante que fue detectada ahora, pero que afortunadamente ya habría dejado de circular. Datos que tienen que ver con la marcha o no de una pandemia que, insisto, parece estar
todavía con nosotros por bastante tiempo. Bueno, vamos a hablar de algunos de estos temas. Le vamos a pedir la mirada a alguien que, si bien en este momento está del otro lado del mundo, no deja de estar, por un lado, conectada permanentemente con Uruguay y por otro, estar integrando organismos que vienen desarrollando investigaciones de avanzada, liderando, entre otros, a escala global, lo que es el conocimiento de la pandemia y del nuevo coronavirus. Le agradecemos muchísimo, una vez más, porque ya hemos conversado unas cuantas veces, a la doctora Mariana Vaz, actualmente en el Instituto Peter Doherty, en Melbourne, en Australia, en un centro que está trabajando directamente en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, que si bien originalmente era para estudiar la influenza, y sigue siendo su objetivo principal la gripe, en definitiva, los virus de este tipo tienen mucho en común y ahí hay conocimiento acumulado. Mariana, muchas gracias una vez más y buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estos minutos. Mariana, esta charla nace de alguna manera con lo que fueron un montón de consultas que yo hice en estos días, de carácter particular, a partir de la noticia de la administración de la tercera dosis en nuestro país y de ese cruce de plataformas. Hasta donde yo sé, ¿esto todavía no se ha practicado en escala masiva en ningún lugar del mundo o sí? No, en realidad, hasta lo que yo he leído, se está implementando hasta el día de hoy. Las cosas cambian rápidamente en 8 países a nivel mundial, de los cuales Uruguay también está involucrado en esa nueva iniciativa, en esa nueva estrategia. Y básicamente se puede aplicar en aquellos países en donde la cantidad de personas, el porcentaje de personas vacunadas es alto, ¿no? Y por eso hay un poco, si uno escucha los informativos y se mantiene un poco informado, las diferentes posiciones que hay en los diferentes países, en donde, por otro lado, tenemos la OMS y el CDC, que dicen que en realidad es mejor focalizar, en vez de dar una tercera vacuna, focalizar en esos países en donde todavía no se han logrado aumentar el porcentaje de personas vacunadas y tratar de invertir la energía y las vacunas en esas poblaciones que todavía, por diferentes motivos, no se han vacunado. Pero bueno, hay ciertos países en donde los porcentajes son bastante altos y entonces, entre comillas, se pueden dar el lujo de pensar en una tercera dosis. Claramente, bueno, el tema de una dosis o 2 dosis, hace unos pocos meses estábamos hablando justamente de que se necesitaban 2 dosis y claramente se necesitan 2 dosis y eso lo vemos a nivel de estudios epidemiológicos, pero también lo vemos a nivel de laboratorio. Yo he hecho varios estudios de eficacia de vacuna en diferentes poblaciones y se ve claramente la diferencia entre la primera dosis y los anticuerpos neutralizantes luego de la primera dosis y cómo se aumenta drásticamente la cantidad de anticuerpos neutralizantes luego de la segunda dosis. Entonces eso es para estimular a las personas que todavía dudan o las personas que todavía no se han dado la segunda dosis. Bien, está claro. Mariana, ¿qué pasa con esto de recibir más de una dosis con diferentes plataformas, con vacunas que basan su funcionamiento en distintas tecnologías? Bueno, básicamente, digamos, esta es una estrategia que no es nueva ni es un cambio de último momento. Estrategias de mezclar vacunas, que se llama mix and match, se está estudiando hace muchos años y es un tema de que las personas que trabajan con vacunas, digamos, indirecta o directamente estamos implicados en protocolos de ese tipo. Y han demostrado ser eficaces. Hay varios casos, hay vacunas que, de hecho, hace poco tiempo se homologó una vacuna para el ébola, en donde utiliza 2 tipos de plataformas diferentes y ha tenido resultados. O sea que esto en realidad no es nada nuevo, es una forma de potenciar el sistema inmunitario, en donde nosotros lo que buscamos siempre es, en una primera dosis, tener como una especie de background que se va a potencializar en la segunda dosis y si cambiamos o no la vacuna en una tercera dosis puede potenciarse más aún. El tema es que por ahora para COVID no hay estudios clínicos consistentes, hay algunos pequeños estudios con digamos, pocas personas, pero no hay
tampoco grandes motivos para pensar que eso pueda llegar a ser un problema. Son cosas que ya se han estudiado para otras vacunas y que pensamos que también pueden funcionar en el COVID. Y hay que pensar siempre que todas las cosas que se hacen es porque estamos en un contexto de urgencia, de emergencia, y lo que queremos es que las personas no se infecten o que no lleguen al hospital o que no lleguen a tener grandes secuelas o que no lleguen a morir. Claro, se había manejado un informe, sobre todo el más grande generado en Chile, que hablaba de que la vacuna Sinovac tenía una caída en cuanto a por lo menos una parte de las defensas que generaba a partir de los 6 meses. Al hacer esto, a partir de los 3 meses de la segunda dosis, de alguna manera nos estamos curando en salud. Por supuesto. Y el tema es el siguiente, no solamente hay que pensar en los anticuerpos neutralizantes, que son los que se están estudiando y que se ve que hay una caída a lo largo del tiempo, luego de la segunda dosis. Eso digamos que es normal. En muchísimas vacunas sucede, o en la mayoría, algunos casos no hay, en algunos casos no desciende, pero son muy pocos. Son vacunas que recibimos una sola vez dosis en la vida, pero en la mayoría es normal dar 2 dosis, 3 dosis y a veces hasta 4 dosis, dependiendo del patógeno. Lo otro que hay que pensar es que el otro componente de la inmunidad es la parte de la memoria. O sea que las vacunas no solamente potencian la formación de anticuerpos neutralizantes, que son los que nos van a proteger cuando nosotros nos enfrentemos directamente al virus, sino que después también se genera una inmunidad que llamamos de memoria, y que básicamente es que se generan células de memoria que van a tener una larga vida y que van a guardar esa información sobre cómo destruir a los antígenos en el futuro si nos llegamos a encontrar. Entonces van a quedar ahí guardaditas y nosotros nos enfrentamos a un patógeno, al mismo patógeno nuevo o a uno similar, una variante, y entonces en ese caso nuestro sistema inmunitario reacciona mucho más rápidamente y más fuertemente y de forma más eficaz que una persona que no ha recibido ninguna vacuna. Mariana, el otro gran tema que mencionaba en el arranque tiene que ver con las variantes, con las mutaciones que va teniendo un virus, como cualquier organismo vivo al replicarse. En este caso, por sus particularidades, estas mutaciones se dan con alta velocidad y nos preocupan al punto que, bueno, la última noticia de ayer fue la detección, la identificación de una variante aquí en Uruguay, aunque ya habría dejado de circular, pero la Delta sí está entre nosotros y es la que está causando problemas en todo el mundo. ¿Cómo nos paramos con eso? O sea, no hay con qué darle a la naturaleza, ¿no? No hay con qué darle, y la forma de enfrentar eso es justamente la vigilancia y invertir tiempo personal y dinero en las técnicas para hacer la vigilancia como se está haciendo en Uruguay. El tema de las variantes, de esta nueva variante que los colegas del Instituto Pasteur acaban de reportar, las variantes ocurren todo el tiempo con los virus. Para las personas que estudiamos virus, sobre todo virus ARN, es algo común. Ocurre con el virus de la gripe, como todo el mundo lo sabe, todos los años se generan diferentes variantes, se cambia la vacuna, etc. Y bueno, la variante esta nueva que encontraron en Uruguay es particularmente tiene aparentemente dos mutaciones que están en un sitio específico, que podría llegar a pensarse que tendrían una especie de ventaja para la transmisión, y por eso fue que se transmitió a otros departamentos en Uruguay, pero habría que estudiar claramente el por qué, qué es lo que hace que esa variante se haya transmitido en Uruguay y qué es lo que hizo que no se transmitiera más y que fuera reemplazada por otra variante que tiene claramente una mejor capacidad replicativa. Esas cosas se estudian en el laboratorio. Bueno, se estudian en laboratorio de nivel 3, porque hay que estudiar con el virus vivo, y se hacen experimentos que son relativamente sencillos para estudiar la capacidad replicativa de los virus comparado con todas las diferentes variantes que circulan en ese momento. Y bueno, las comparamos y vemos cómo se comportan todas. Pero el año pasado también la Facultad de Ciencias también reportó una variante que tenía una deleción, y que probablemente Adriana Delfrado ya ha hablado de eso, fue reportado con el equipo de la Facultad de Ciencias. Y bueno, eso fue reportado en un momento específico, en una eclosión específica, y tampoco, sobrevivió.
Entonces, esas cosas, justamente ese tipo de muestras las vamos a estudiar y vamos a ver, tratar de entender cuáles son los mecanismos, qué es lo que tienen esos virus que hace que se replique más o que se replique menos o que se pueda extinguir. Ahora, ese tipo de cosas tenemos que estar acostumbrados a que vamos a seguir hablando de todo eso en los próximos meses y años. Es parte de nuestra vida ahora. Está bien. Mariana, te agradecemos muchísimo, como era de esperar, el tiempo se nos voló de manera atroz, pero bueno, simplemente pensaba para que la gente se ubique en la vida del científico. La primera entrevista la hicimos en Montevideo, luego te entrevistamos en Quebec, ahora estás en Melbourne y quién sabe dónde será la próxima. No sé, veremos. Veremos. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, muchas gracias. Chao, buenas noches. Y nosotros cerramos sobre ciencia como empezamos, en un cierre cíclico. Arrancamos hablando de energía de hidrógeno y hoy en nuestro cierre un espectáculo que se hizo solo con energía generada a través del hidrógeno, pero montando un show de luces sobre la Tour Eiffel, allí en París, en la capital de Francia. Nos vemos la semana que viene. Que tengan buenas noches.